Vamos a ver las características de un circuito paralelo. Un circuito paralelo es aquel en el que dos o más componentes se conectan a dos puntos comunes del circuito. Como se observa en la figura, cada una de las resistencias está conectado por lo menos a dos elementos más. Las características que buscamos ver en un circuito es ver cómo es la corriente, cómo es el voltaje y cómo es la resistencia. En este caso, la primera característica es que el voltaje a través de cada elemento es el mismo, es decir, el voltaje a través de la resistencia 1, a través de la resistencia 2 y a través de la resistencia 3 es el mismo. La segunda característica es la corriente. La corriente total es igual a la suma de las corrientes, ya que en el circuito se observa que las corrientes se dividen, pero posteriormente se vuelven a sumar, de tal modo que en cada elemento podría yo preguntarme qué corriente hay aquí. Sería la corriente 3, en el siguiente sería la corriente 2 más 3 y en el siguiente sería la corriente 1 más 2 más 3. Entonces la corriente total es igual a la suma de las corrientes. La pregunta es, ¿qué pasa con la resistencia? Puedo aplicar entonces la ley de Ohm de la siguiente manera. Para el voltaje total puedo escribir que la corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia. Para el elemento 1 tendría que la corriente sería el voltaje a través de la resistencia. Para el elemento 2 tendría que sería el voltaje 2 sobre la resistencia. Y para el elemento 3 tengo que sería el voltaje sobre la resistencia. Entonces, sustituyendo en esta ecuación la corriente total, la corriente 1, 2 y 3, me quedaría de la siguiente forma. Voltaje total es igual a la resistencia total. Luego sigue la corriente 1, pero ¿quién es la corriente 1? Pues el voltaje sobre su resistencia. ¿Quién es la corriente 2? Sería el voltaje sobre su resistencia. ¿Y quién es la corriente 3? Pues el voltaje sobre la resistencia. Aquí debemos de ocupar la siguiente propiedad. ¿Cuál? Bueno, pues que donde veamos que tenemos el voltaje 1, donde veamos voltaje 2 y donde veamos voltaje 3, lo vamos a sustituir por el voltaje total, ya que el voltaje a través de cada uno de ellos es el mismo. Entonces, considerando esa propiedad, tendría que el voltaje para el lado izquierdo, esa expresión queda igual, pero donde vea yo B1 lo voy a sustituir por voltaje total. Si observan, podemos factorizar el voltaje total. Entonces, al factorizarlo, tengo R1 más R2 más R3. Observen que este elemento con este elemento se va y entonces lo que se obtiene es lo siguiente: 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Esa es la tercera característica de un circuito paralelo. Entonces la primera es que los voltajes a través de cada elemento es el mismo. La segunda es que la corriente total es igual a la suma de las corrientes. Y el tercero es que la resistencia 1 sobre la resistencia total es igual a el recíproco de la resistencia 1 más el recíproco de la resistencia 2 más el recíproco de la resistencia 3. Entonces son las tres características
para un circuito paralelo.